Las fronteras de Israel. El derecho a la defensa propia dentro de fronteras seguras es un estado básico de todo país y condición indispensable para la defensa de sus ciudadanos contra invasiones militares y ataques terroristas. Israel es un pequeño país rodeado por países árabes, que ocupan una extensión 650 veces mayor que la de Israel, algunos de los cuales son bases del terrorismo mundial. Solo 70 kilómetros separan el Valle del Jordán con el mar Mediterráneo. En la Guerra de los 6 días, Israel fue atacada por 4 ejércitos en 3 frentes. Después de la guerra, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reconoció por decreto 242 el derecho de Israel a tener fronteras seguras, es decir, fronteras defendibles en lugar de las frágiles que fueron atacadas. ¿Cuáles son esas fronteras defendibles? ¿Cuáles son las seguridades básicas de Israel? El Valle del Jordán. El Valle del Jordán, el frente oriental de Israel, una barrera natural entre Israel y los países de Jordania, Irak e Irán. El Valle del Jordán, que desde una profundidad de 400 metros bajo el nivel del mar, alcanza una altura de más de 1000 metros por encima del mismo. Es una traba terrestre de 1400 metros de largo frente a ataques orientales. La amenaza creciente de la yihad mundial cerca a la frontera de Israel la obligan a defenderse de las infiltraciones de armas y terroristas. Después que Israel se retiró de la línea Filadelfia en el 2005, se convirtió esa frontera entre Gaza e Israel en el pasaje principal de terroristas, toneladas de armas y municiones provenientes del mundo árabe. El Valle del Jordán es el equivalente a la línea Filadelfia en el lado oriental de Israel. Con el fin de defenderse, Israel debe cuidar su presencia en el Valle del Jordán. La zona de la ladera de la montaña. Esta es la zona de la ladera de la montaña, cadena de alturas que se elevan a 1000 metros y que domina la costa de Israel, donde se concentra el 70% de su población, el 80% de sus industrias y todos sus puertos terrestres y aéreos. Misiles lanzados desde las alturas de Judea peligran a Jerusalén, la capital. Ben Gurión es el único aeropuerto internacional de Israel. Podrá estar amenazado por armas primitivas como los Qassam y amenaza constante de misiles de hombro sobre el tráfico aéreo que sale o entra a Israel. Armas más sofisticadas deberán defender a todo el territorio de Israel. Si Israel estaría obligada a volver a las líneas del alto al fuego del año 1949, la llamada línea verde, el ancho de Israel se reduciría a una angosta cintura de solo 14 kilómetros. Por ese motivo, en todo arreglo futuro, se deberá asegurar la presencia de Israel en puntos clave que controlen las laderas montañosas y el Estado palestino desarmado. La importancia de un angosto territorio de Israel es que un avión de combate puede cruzar el ancho del país en menos de 4 minutos. Un avión enemigo que llega del este llega a Jerusalén en menos de 2 minutos. Con el fin de apartar el peligro aéreo sobre Jerusalén, es necesario alejar el avión enemigo por lo menos 16 kilómetros hacia el este de la capital. Para evitar que un avión se estrelle sobre zonas densamente pobladas, teniendo en cuenta que un avión israelí necesita 3 minutos para ponerse en marcha, es necesario identificar al avión enemigo y derribarlo antes que cruce el río Jordán. En defensa propia, Israel debe controlar el espacio aéreo sobre territorio de Judea y Shomrón. Las rutas de Israel unen distintas partes del país y permiten el movimiento militar en caso de ser atacado. La defensa de esas rutas son indispensables para evitar disparos de francotiradores a los viajantes, para evitar la desconexión completa entre las zonas del país y asegurar el movimiento de las fuerzas de defensa de Israel en caso de ataque. En defensa propia, Israel debe cuidar el movimiento libre en sus rutas centrales. Existe mucha incertidumbre respecto al futuro del Medio Oriente, en especial después de la retirada programada de las fuerzas americanas en Irak. Ninguno de los regímenes existentes en la zona tiene el futuro asegurado.